Hola, ¿qué tal? Una entrega más de orientación urbana. Peláez, ¿qué tenemos para hoy? Como algo que nos afecta y que nos beneficia, las áreas verdes en las ciudades son situaciones que le dan confort a una convivencia, digamos, recreativa. El tema de hoy es áreas verdes. Las ciudades, los lugares que están poblados deben tener áreas verdes. Eso es una condición ya establecida en toda ciudad, ¿verdad? Que se respete y deben construirse, hacerse de acuerdo a la cantidad de población. Ese es nuestro tema. Correcto, Peláez, pero antes de iniciar el tema de hoy, nos han llegado de nuestros amigos que nos observan toda la semana algunas preguntas. La primera pregunta, Peláez, que nos ha llegado es de un amigo de la ciudad de Nueva York. ¿Qué debe hacer una persona cuando se niega a alguien del condominio a pagar la cuota común? Fíjate, existe una legislación que es la que pauta lo referente a los condominios. El tribunal, a conocer ese tipo de infracción que tú refieres, que es una infracción de carácter económico, porque corresponde a lo que se entendería el Tribunal de Tierra. La ley de condominio, la 5038, de 1958, de noviembre del 58, establece que los condominios son edificaciones en altura, en donde personas que tienen una primera, segunda, tercera planta, las subsiguientes, así, al igual tienen sus títulos. Por ende, viven en comunidad. Una comunidad muy particular, en donde es una sola escalera, o una escalera de servicio y una escalera, pero específicamente, ¿qué ocurre cuando ese grupo que ya están matrimoniados, alguien no paga? Porque de hecho se necesita tener una cuota, un presupuesto y los gastos comunes, que se establezca un pago individual para reunir un valor colectivo y que todo el mundo pague. ¿Qué ocurre si no paga? Bueno, si no paga, se dirige a la asamblea, porque se crea una asamblea que crea el condominio y que lo establece la declaración de condominio, que si esa persona no paga, se le puede cobrar judicialmente. Judicialmente sería que el Tribunal de Tierra le tendría una sanción para el pago de esas cuotas atrasadas, que en muchos casos son un año, 2 años que no quiere pagar porque se revela, porque no va a pagar, que nadie lo puede obligar. Pues se le puede inscribir una hipoteca sobre su título. Por ende, esa es la sanción, por cuanto debe tener el debido cuidado de pagar su cuota, porque es obligatoria. Y la ley lo sanciona con eso en la ley de 5038 de condominio. Está establecido, es jurisdicción del Tribunal de Tierra. Una segunda pregunta, Peláez, sobre un amigo de Barahona que nos dice: mi vecino acaba de construir un anexo a su cocina ocupando parte del área del pasillo. ¿Qué debo hacer? Fíjate, ahí hay violaciones de diferentes tipos. La primera, una construcción ilegal es una construcción pasible de ser enjuiciado en un tribunal municipal, que son los tribunales ordinarios de juzgado de paz, en lo referente a que tiene que tener una licencia de construcción. Ese es un aspecto. Ahora, si lo quiere hacer en el pasillo, al igual está violando la ley de condominio, porque el pasillo, si es en la parte exterior, corresponde a una zona de colectiva, o sea, es de uso común. Nadie puede obstruir el paso. Si es dentro de la casa, es violación a la ley de construcción, porque necesita una licencia, y esa licencia jamás se le dará para un anexo. ¿Por qué? Porque estaría violando un sinnúmero de situaciones estructurales, etcétera. Por tanto, es imposible que nadie haga un anexo en una edificación sin licencia. Está prohibido totalmente. Correcto, Peláez. Este amigo de Santiago, que es administrador de un condominio, no cuestiona. Dice que le sobra dinero todos los meses. Entonces, la pregunta: ¿qué debo hacer con ese dinero que me sobra cada mes que cobro la cuota común? Bueno, fíjate, un condominio pudiera tener eventualidades, por cuanto debe crearse una cuota, un fondo para las eventualidades que se presentan, el deterioro,
un edificio necesita pintura exterior y obviamente esa situación se reserva por la asamblea. Obviamente la asamblea está constituida por todos los miembros que conforman ese condominio y que viven o son propietarios de ese edificio. Por tanto, tienen que velar por eso con celo. El dinero es un elemento algo delicado. Por tanto, se crea una cuenta que es el consejo de la asamblea quien dirige esto administrativamente. La número 4 que debe hacer un dinero, esa era la que contestábamos. La constructora autorizó usar el techo al comprador del último piso y este piensa realizar una terraza. Esta es una irregularidad que tú pudieras perfectamente definirla. La experiencia que podemos dar a esta pregunta, Peláez, es todos los techos que han sido asignados previamente por la constructora de la edificación terminan en conflicto. El techo es el área común principal utilizada para desahogo de los vecinos, utilizada para colgar los vestidos que se lavan, etc. Todos los edificios en que los constructores le asignan a alguien el uso del techo terminan en los tribunales. Pero hay una pregunta que nos ha llegado desde la ciudad de Santiago, Peláez. Se inició, se entregó el edificio, se entregaron los apartamentos. No hay todavía directiva formada. No ha sido designado un administrador. Entonces, el amigo quiere saber quién dirige esa primera asamblea. Fíjate, el constructor de un condominio que normalmente los hace y los vende, ¿no? Porque los dueños son un adquiriente cualquiera. Cuando ya está conformado el edificio, la edificación, están todos vendidos o están una gran parte vendidos, el mismo constructor es que promueve el que se conforme una asamblea. Y la asamblea de condominio está establecido en un reglamento que la ley también lo exige. Ese condominio, en su primera asamblea, ¿a quién elegir? Al más viejo de todos los propietarios, al más antiguo, al más de mayor edad. Y a su vez, él elegiría un secretario. Esa primera asamblea establece un presupuesto de las áreas comunes, la energía, si tiene ascensor, el costo de mantenimiento del ascensor, un guardián, si tiene guardián. O sea, un sinnúmero de gastos que corresponden al condominio que no debe pagarlo un solo condómine, deben pagarlo entre todos. Entonces, esa asamblea se ocupará, de acuerdo a su propia reglamentación, a primero elegir una primera directiva y anualmente, por mayoría, elegir una segunda, una tercera o bianual, como lo establezcan la asamblea. Tenemos una última pregunta que nos ha llegado desde la ciudad de Higüey. Esta señora tiene un apartamento en un edificio construido por el gobierno. Ella nos pregunta, ¿cómo obtengo el reglamento de este apartamento o de este edificio? Le vamos a responder de esta forma. Es una tradición que los gobiernos, Peláez, Sí. no aprueban proyectos, no aprueban edificaciones. Entonces, el reglamento del condominio es el producto de uno de los requerimientos cuando el constructor del condominio lo somete a obras públicas que le otorga la licencia de construcción y luego al Tribunal de Tierra para que fragmente el único de título del catastral en tantas unidades como tenga la unidad construida. Por eso generalmente se descuidan los constructores de los gobiernos y no elaboran tanto la descripción del condominio como el reglamento del condominio. Yo te podría abundar un poco más sobre ese mismo tema, porque aquí en Santo Domingo, y ella que es de Higüey, hay casos en que el Estado ha construido en parcelas que ni título tiene. O sea, se hace difícil ir a registro de título cuando hay una propiedad que no tiene una definición de título. Es complejo. Ahora, no olvides tú que el derecho civil suple cuando no hay algo definido. El Tribunal de Tierra es la jurisdicción correspondiente para tratar este tipo de cosas.
pero lamentablemente se complica porque incluso aflora el mantenimiento, la pintura exterior, las áreas comunes, y creo que el Estado, que inicialmente comete el error de construir sobre sitios no totalmente definidos en el plano catastral, debe tomar participación, bienes nacionales, que es quien regularmente lo hace, el INVI, de manera de que haya armonía entre todos los condóminos. Lamentablemente, cuando el Estado actúa sin tomar esas previsiones, que debiera hacer la reglamentación correspondiente y establecer una asamblea, etcétera, para que haya armonía. Correcto, con esta pregunta damos por concluida las preguntas que nos han llegado. Entonces vamos a dar inicio al tema de hoy, Peláez. Las áreas verdes, ¿sí? Hemos elegido este tema, como te mencionaba hace un rato, para nosotros insertar en las ciudades más grandes de la República Dominicana, Santiago, Santo Domingo, La Vega, La Romana, etcétera, los lugares donde las personas tienen el esparcimiento. Nosotros podemos también referirnos, además de las áreas verdes, a los puentes, pero en el caso nuestro nos limitaremos a los puentes, a las áreas verdes, y para esos fines podríamos referirnos a la definición de áreas verdes. ¿Qué resulta ser un área verde? Para ser más preciso. Sí, Peláez. Esta definición establece mucha confusión porque vecinos residentes de urbanizaciones no aprobadas establecen como área verde cualquier porción sembrada de verde, pero no es así. Urbanísticamente hablando, podemos definir como área verde el % que se reserva en toda urbanización o lotificación y que es entregado al ayuntamiento por un acto de donación para guardián de ese sector a ser desarrollado. Esa es la mejor definición de lo que es un área verde. No cualquier porción clasifica como área verde. Un área verde es el segmento o porción de terreno que se reserva cuando se aprueba una urbanización o una lotificación. Vamos a ver ahora, Peláez, ¿qué define la ley 675 sobre áreas verdes? Sería bueno referirnos a esa ley, la ley del 1944, que es la que trata de urbanizaciones, calles y este tipo de áreas verdes. ¿Cómo lo define? Así lo define. Conservación de bosque, partes arboladas o árboles aislados. Número 2. Transformación topográficas de acuerdos con la arquitectura paisajista. Tercero, destinación de terrenos para parques, juegos, deportes y obras similares. Como vemos, Peláez, en ninguna de sus partes, la 675 establece, cuantifica la cantidad que debe ser reservada para estas áreas verdes. Fíjate, por tradición los ayuntamientos son los que pautan ese porcentaje. Normalmente un 6%, hoy día es un 8%. Estamos hablando del sector definido como tal. Entiéndase el Naco, Piantini y otro tipo de lugar en la ciudad. Debe estar definido por un porcentaje. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Constructora Improval tiene para usted las últimas unidades disponibles en Torre Melián 2, un proyecto familiar en el exclusivo sector de Baristo Morales. Cada apartamento cuenta con 3 habitaciones con su baño, cocina, sala, estudio, comedor, área de lavado y cuarto de servicio, un área social con jacuzzi, gimnasio y áreas de juegos para niños. Terminaciones en primera. Llame al teléfono 829-559-5353.
Tirso Peláez Ruiz y Manolo Muñoz Hernández, consultores legales urbanos y municipales, tienen para usted la solución a sus problemas. Consúltenos a los teléfonos 809-472-1589 y 809-330-7893. Estaciones de combustible Nativa Dominicana. Te invitamos a que sea parte de nuestra experiencia de autoservicio. Tú mismo puedes abastecer tu vehículo de combustible y ahorrar 10 pesos por cada galón, con una amplia red de estaciones en casi todo el territorio nacional. Estaciones de combustibles Nativa Dominicana. Condominio Apartotel Plaza Colonial, enclavado en el mismo corazón de Gascue, en la calle Julio Verne, esquina Luisa Osema Pellerano, a una cuadra del Palacio de Gobierno. Disponemos de estacionamientos suficientes, con apartamentos de 1, de 2 y 3 habitaciones confortables, con aire acondicionado, área de gazebo contiguo a la piscina, cafetería, restaurante, con cocina internacional variada. Condominio Apartotel Plaza Colonial. Haga sus reservaciones al teléfono 809-687-9111. Credigas del Bueno, con más de 47 años de experiencia en el mercado, llevando a las casas de los dominicanos un producto de óptima calidad. También contamos con un servicio a domicilio de primera para que no te preocupes al momento de abastecerse de gas. Para mayor información, llámanos al teléfono 809-596-5188. Credigas del Bueno, que te rinde mucho más, rinde más. Como hablábamos hace un momento, la ley 675 de 1944, que es la actual y vigente, y que trata sobre la definición de urbanizaciones, las proporciones, no se refiere a porcentajes específicos de las áreas verdes. Yo te preguntaría, ¿cómo se resuelve el tema del porcentaje? Porque hay urbanizaciones que por ley, por obligación, por tramitación, para su aprobación, se le exige un porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje y cómo se establece? Ante esta laguna que tiene la ley 675 sobre urbanizaciones, construcciones y ornato público, Peláez, la Sala Capitular del Distrito Nacional emitió en el año 1995 la normativa 180-95, que es la que estamos mirando en pantalla. ¿Qué establece esta normativa? Esta normativa establece que todo proyecto de 8,000 metros debe dejar un % de 8 reservado para áreas verdes. Pero cuando ese porcentaje excede los 20,000 metros, se reserva un 8% para las áreas verdes y un 2% para área institucional. Sí, fíjate, tú te estás refiriendo a términos que sería bueno hacer una traducción al público. Áreas verdes es la parte del parque donde están los árboles, donde hay juego.
área institucional, porque no te olvides que en calles se va cerca de un 30%. Las calles, las edificaciones se limitan a la parte donde las personas viven. El área verde un 8%. ¿Y las áreas institucionales? Las áreas institucionales las vamos a describir Aparte. después que concluyamos con las definiciones y localizaciones de algunas áreas verdes de algunas urbanizaciones. Okay. Yo querría referirme específicamente en Santo Domingo, por ser el ejemplo que tenemos más a la mano. ¿Qué área tenemos áreas verdes en Naco, en Arroyo Hondo, en San Jerónimo, en Evaristo Morales? De esas urbanizaciones que la tenemos a la vista en el mapa, ¿qué área verde tienen reservada por ley para esos fines? Vamos a comenzar con la más importante, que es la urbanización localizada en el polígono central. Naco. El área verde del sector conocido con el nombre de Naco se encuentra localizado el Club Naco, que lo están mirando en pantalla. Vamos a la próxima gráfica. La próxima gráfica tenemos el Club de Arroyo Hondo. Esa era el área verde de todo ese sector conocido con el nombre de Arroyo Hondo. Vamos a la próxima gráfica. Los Prados. Los Prados, área verde, el Club Los Prados. Vamos a la próxima gráfica. San Jerónimo. El Club San Jerónimo. Como podemos ver, todas esas áreas verdes han sido convertidas en centros de recreación deportiva. Vamos a la próxima gráfica. La Arboleda. De todo este entorno, la única que se preserva es la Arboleda. ¿Y dónde está localizada la urbanización La Arboleda? Frente a Corazones Unidos. Es el único sector que ha preservado su área verde. Vamos a la próxima gráfica. Esa fue la pregunta. Sí, la área institucional. Correcto, Peláez. ¿Qué son las áreas institucionales? Todas las edificaciones que brindan servicio. Ahí la tenemos. Servicios públicos, centros de salud, áreas de oficinas, policía y bombero. Vamos a la próxima gráfica. Ahí tenéis ejemplos de edificaciones institucionales que están contenidas dentro del 2% que exige la normativa. Área institucional. Vamos a la próxima gráfica. Ahí vemos instituciones, Peláez. Centro de salud. En Los Prados se dio algo muy particular. Cuando se construyó el Club Los Prados, los vecinos reclamaban como área verde el área institucional, que es donde están construidos unos centros médicos. En el ayuntamiento fue necesario demostrarle a los vecinos que esa no era el área verde, que esa era el área institucional. Vamos a la próxima gráfica. Seguimos con las instituciones. Migración. Pero vamos a ver la otra gráfica. La concentración de oficinas de servicio que cumplen la función institucional se denomina urbanísticamente hablando como polígono institucional, que es el que tenemos en pantalla, el edificio local, el edificio de la Dirección General de Impuestos Internos, Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Hospital o Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguro, Policía Nacional, en fin. Podríamos decir que le correspondió a Gascue, porque está todo concentrado ahí. Para que tú veas paradójicamente, Peláez, Gascue, como es la primera extensión de la ciudad de Santo Domingo, no fue aprobada como urbanización. Más sin embargo, en ese polígono se han centralizado, igual que el Centro de los Héroes,
El Centro del Desarrollo cumple perfectamente con esta definición de polígono institucional. Yo quisiera que tú me dejaras referirme a las irregularidades, porque las irregularidades, muchas personas pueden estar viendo el programa y dicen, no, pero aquí hay una irregularidad. ¿Por qué algunos ayuntamientos toman parte de las áreas verdes y venden solares? Se ha denunciado eso en muchas ocasiones. Es una práctica. Y se sustraen las áreas que son para el público, para la comunidad, y la usan para un uso X, negocio, etcétera. Eso es cierto, Peláez. Hay un sentir erróneo en algunos municipios o síndicos que creen que cuando el urbanizador le entrega el acto de donación del área verde, esa área verde es posesión del ayuntamiento. Y al final del programa tenemos algunos slides que lo describían. Las áreas verdes son única y exclusivamente de los condóminos de la urbanización, porque ellos son los adquirientes de ese sector. Un síndico, un regidor, no puede disponer, pero hay una práctica recurrida de que como se le entrega un acto de donación, ese acto de donación, Peláez, es para que el guardián del municipio custodie y preserve el área verde. Por eso, la normativa 180-95 establece que las áreas verdes deben ser entregadas desarrolladas. Observa, Peláez, que del 95 hacia la fecha, todas las urbanizaciones han desarrollado el área verde. ¿Y qué es desarrollada? En parques con glorieta, en parques con sus bancos, zonas de peatonal, en fin. ¿No crees tú que las juntas de vecinos deberían empoderarse, no en términos jurídicos, sino en términos social? Nosotros somos de esta comunidad, nosotros defendemos esta área verde, que nadie quiera disponer de ella. Eso es cierto, Peláez, sí, tenemos un ejemplo en la provincia de Santo Domingo, la urbanización Italia. Hay una junta de vecinos muy activa que ha estado preservando el área verde de esa urbanización. Pero tenemos también juntas de vecinos en los cacicazgos. Helio, Bellavista, Helio, es bastante fuerte. Yo tengo la dicha de residir en esa zona y definitivamente son bastante dinámicos y enérgicos. Y defienden su zona, no permiten parqueo, no permiten nada público, etc. No, acabamos de ver reclamos de la Junta de Vecinos de la urbanización Bellavista cuando las Naciones Unidas intentó localizar una de sus oficinas y simplemente se opusieron bajo argumentación de que esa era una zona completamente residencial. Amigos y amigas, hemos llegado al final de una entrega más de orientación urbana en este canal 19, Cinevisión. Usted está viendo un canal libre e independiente.